Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de vuelta estamos juntos y en esta ocasión vamos a, ¿cómo le puedo decir? Vamos a variar el rumbo porque les presento a una de las ciencias que estudia a los ovnis, que es la ovnilogía o la ufología. Y bueno, para muchos no es una ciencia y esgrimen sus razones, pero para otros es, bueno, es la herramienta de estudio que tienen las personas interesadas en los temas ovnis. Ambos tienen razón, porque es verdad que no cumple la ovnilogía con todos los requisitos que exige la metodología científica para presentar sus trabajos. Pero también hay que tener en cuenta que el fenómeno ovni es un tema bastante elusivo. Nadie ha capturado un extraterrestre o un ovni para estudiarlo a fondo. Es un fenómeno que se ve a lo lejos. Son apariciones anómalas en los cielos. También hay supuestos aterrizajes y se han visto a la distancia seres extraños que no da la impresión que sean de la Tierra. Pero bueno, está todo en sus comienzos, es un tema nuevo, aunque hay, como se dice, hay pruebas de que, o muestras más bien, o sospechas de que visitantes extraños han visitado la Tierra y civilizaciones de la antigüedad. Hay un montón de relatos e incluso hasta hay dibujos muy sugestivos de la época de las cavernas que demuestran que hubo como visitantes que no eran de la Tierra en ese momento. Pero bueno, la metodología científica exige eh, que se pueda observar el fenómeno mucho más de cerca, que se tomen muestras, esas cosas que para la ovnilogía es imposible. Por ahora la ovnilogía es una ciencia de observación, pero de análisis todavía cuesta bastante llegar a ese tipo de requisito que pide la metodología científica. Bueno, entonces con respecto a hoy vamos a estudiar, o mejor dicho, vamos a conocer qué es la omnilogía, con qué herramientas cuentan, cómo es el método de trabajo y, en fin, todo lo que, un poco de historia también, de cómo se desarrolló y todo para que tengamos una idea más o menos clara de cómo se trabaja en el terreno de los ovnis. Que vuelvo a repetir, es un terreno muy elusivo, no es fácil de atrapar. Es un fenómeno extraño a la distancia y es una ciencia de observación. Hasta ahora no hemos podido llegar al análisis más detallado. También se sospecha que hay gobiernos que han obtenido restos de naves espaciales estrelladas, hasta restos de cadáveres de alienígenas, pero bueno, eso está en
en el folclore ovni no hay ninguna prueba bien clara que así haya sido. Lógicamente, si eso sucede, los gobiernos lo niegan, pero eh, no hay pruebas. Lo que tenemos es simplemente observación del cielo, supuestas fotografías, testigos. Eso es lo que son los elementos con los que tenemos que trabajar para dilucidar este extraño fenómeno, ¿no? que se ve en nuestros cielos. Así que, bueno, no hay mucho para hablar. Creo que, como siempre digo, el video lo dice todo. Y bueno, pasamos sin muchos preámbulos, pasamos a conocer, a interiorizarnos de qué es la ovnilogía y cómo trabaja. Y bueno, no sé. Y tal vez con el tiempo algunos de los observadores de estos videos tal vez se le ocurran nuevas ideas para hacer avanzar esta ciencia que está en sus comienzos. Y vuelvo a repetir, es una ciencia de observación. Así que bien, me despido y nos seguimos viendo como siempre. Que tengan éxito en todo lo que hacen. Chao, nos vemos pronto. La Real Academia de la Lengua Española define a ciencia como conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Desgraciadamente, la ovnilogía o ufología, como también se la llama, cumple con obtener datos de la observación, pero no los requisitos finales de deducirse de ellos leyes generales comprobables experimentalmente. Nos preguntamos, ¿es una ciencia o qué es? Es verdad que el ovni se presta solo a la observación porque se lo ve a lo lejos. Nadie obtuvo un platillo volador para analizar, aunque se sospecha que algunos gobiernos lograron obtener restos. Con todo, vamos a conocer cómo trabaja la ovnilogía con los casos que estudia. La ovnilogía o ufología, calco del inglés ufology, palabra formada a partir de las siglas UFO, Unidentified Flying Object, en español OVNI, por objeto volador no identificado, es la investigación de objetos voladores no identificados, OVNI, por parte de personas que creen que pueden tener un origen extraordinario, con mayor frecuencia de visitantes extraterrestres. Aunque hay casos de investigaciones gubernamentales privadas y de ciencias marginales sobre los OVNI, la ovnilogía es considerada por los escépticos y los educadores científicos como un ejemplo canónico de pseudociencia. La etimología. Según la Real Academia Española, ufología proviene de la palabra inglesa UFO, en español ovni, y la terminación griega logía, es decir, tratado, estudio, ciencia. Por lo tanto, etimológicamente, ufología significaría el estudio de los ovnis, y su expresión correcta en español podría ser la de ovnilogía. Pero este último término no lo recoge la Real Academia en su 23ª edición. La definición dada por la propia Academia es estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. La ovnilogía, como la medicina o la biología, reporta casos positivos y negativos. Pero cuando se trata del estudio ovni, un caso negativo es aquel del que se ha podido determinar su procedencia, y un caso positivo, por lo tanto, dentro de su ámbito de estudio, el que no se ha podido acreditar su origen. Veamos un poco de historia. La ufología surgió poco después de la gran oleada de observaciones que trajo el final de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold informó sobre 9 inusuales objetos volantes en formación sobre los Mount Rainier, en Washington. Trató de informar al FBI, pero al encontrar la oficina cerrada,
se dirigió al periódico local. El periodista Bill Beckett, durante la entrevista, confundió la forma de los objetos, parecidos a un boomerang, con la descripción del movimiento que parecían hacer, es decir, como platillos rebotando sobre el agua. La confusión sufrida por Beckett dio lugar al conocido nombre de platillo volante, pero dicha denominación no era del agrado de muchos científicos, entre ellos el astrónomo Joseph Allen Hynek. Tras la observación de Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando los cielos de los Estados Unidos. Ante la posibilidad de que ingenios extranjeros, especialmente soviéticos, estuviesen violando el espacio aéreo estadounidense, la administración de Harry S. Truman puso en marcha el Proyecto 5 en 1947 para conocer qué había de cierto en el creciente número de observaciones. 2 años después, los militares rebautizaron dicho proyecto en el nombre de Proyecto Fastidio, Project Grudge, en inglés, por el sentimiento que tenían las fuerzas aéreas estadounidenses hacia él. Al final del mandato de Truman, en 1952, las investigaciones serían encuadradas en el proyecto Libro Azul. Dicho proyecto persistiría durante los gobiernos de Dwight D. Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy y Lyndon B. Johnson, quien lo cerraría finalmente. Uno de los directores de dichos estudios, Joseph Allen Hynek, dio una definición más genérica para las observaciones, llamándolas objeto volador no identificado, del inglés Unidentified Flying Object, o UFO, de donde proviene la palabra ufology, y de esta el término español, como se ha dicho. Pese a que la Fuerza Aérea Norteamericana y la mayor parte de los científicos involucrados en el tema concluyeron que tras los ovnis no se ocultaba ningún fenómeno desconocido de la naturaleza, ni son prueba de la presencia extraterrestre, un pequeño grupo de investigadores, como el propio Hynek, no estuvieron de acuerdo con estas conclusiones y siguieron investigando por su cuenta. El informe tipo de la ovnilogía. En la etimología se ha indicado que ovnilogía estudia los objetos volantes no identificados. Por lo tanto, es condición previa la existencia de un identificador, una persona en la mayoría de los casos. Para tener cierta certeza de estar frente a un ovni, se precisa de un informe o relato que no aclare la procedencia de lo visto. Generalmente, dicho informe o relato debería contener al menos 6 apartados básicos. 1. Localización de la observación con lugar, fecha y hora de la misma. 2. Datos de la observación donde se indique la longitud y tiempo que duró. 3. Ubicación del ovni con información sobre su ángulo en el cielo, su orientación respecto a los 4 puntos cardinales y un dibujo con la forma del objeto. 4. Descripción del ovni aportando la forma, el sonido, el color, el movimiento, el número de objetos y el brillo comparado con otro cuerpo conocido como el Sol, la Luna, Venus o similar. 5. Datos del observador para identificarlo e incluso volver a contactar con él por medio de su nombre, dirección y teléfono. 6. Condiciones atmosféricas existentes en el momento de la observación, sobre todo el grado de nubosidad, la temperatura, el viento y las precipitaciones, además de cualquier otra considerada interesante. Dicho informe puede ser complementado con la grabación sonora con él o los testigos, para después transcribirla y repasarla las veces que sea necesario. Pero cuando la observación ha provocado reacciones, como la movilización de algún tipo de medio, resulta de gran importancia reunir los registros que pueden haber dejado dichos medios, caso del informe del radarista o el controlador aéreo, pilotos que hubieran salido en misión de scramble, el tacógrafo de vehículos terrestres, si fuera posible, y un largo etcétera. Si el aparato ha dejado alguna huella, lo que Joseph Allen Hynek catalogó como un encuentro en la segunda fase, se puede adjuntar fotografías, mediciones, análisis geológicos, biológicos, radioactivos. Como en tantas otras disciplinas donde la información juega un papel esencial, un punto de gran importancia es la verificación de los datos recogidos utilizando dicha fuente, además de la principal. Esto es debido a muchos factores, entre ellos las distorsiones que provoca la percepción y la memoria humana. La ovnilogía versus la ciencia. Se ha propuesto cambiar el nombre de ovnilogía por el de ovnilatría. Para los defensores de dicho cambio, la ovnilogía no es una ciencia ni una disciplina, sino una forma de fe religiosa. Dicha petición se asienta en varios puntos, entre ellos un deseo confeso de que las observaciones sean visitas extraterrestres.
En cualquier caso, la ovnilogía es catalogada por varios autores, como Carl Sagan, como una pseudociencia por los siguientes motivos. Primero, el primer problema que se apunta para la ovnilogía sea algo más que una colección de relatos radica en carecer de objeto de estudio. Todas las ciencias se marcan un objeto de estudio determinado. Incluso ciencias del contenido muy amplio, como la biología, se centra en un campo del universo concreto. Para el caso biológico serían los seres vivos, desde bacterias hasta cordados. La ovnilogía, por su parte, se basa en lo que no se ha determinado, lo que no se ha podido conocer o identificar, es decir, estudiar todo lo que no es. Se podría concluir que lo realmente analizado es el pequeño número de casos resistentes a explicaciones físicas, aeroespaciales, meteorológicas, astronómicas, psicológicas, etc. Con todos, autodenominados ufólogos como Vicente Juan Ballester Olmos, sostienen que los casos positivos no muestran un patrón, o varios, por el que puedan obtenerse conclusiones, y un grupo de características comunes. Cada positivo es único, por lo tanto sería necesaria una ciencia o disciplina para cada uno de ellos, al no haber nada genérico que analizar. Segundo, una segunda razón esgrimida por sus detractores es que la ovnilogía deja en otros la carga de la prueba. En ciencias como la mencionada biología, quien afirma haber realizado un descubrimiento debe ser quien aporte pruebas que convenzan a la comunidad tras una revisión por pares. Un ejemplo puede ser el descubrimiento de un acelacanto vivo, animal que se consideraba extinto hace millones de años. En este caso se pudo analizar lo que quedaba del ejemplar e incluso capturar otros con posterioridad. Otras veces, como cuando se descubrió el okapi, se aportaron datos que permitieron confirmar el descubrimiento, como el lugar o la fecha de la observación. Otros profesionales pudieron ir y corroborar la existencia de una especie no catalogada. En ufología, uno de los documentos que suele presentarse como prueba son fotografías, pero imposible de volver a tomar por otra persona con otra cámara, porque los objetos fotografías ya no están allí. La verificación es imposible. Además, ninguna foto de las presentadas ha supuesto un aporte de conocimiento de alguna clase. Unas por estar demasiado lejos, otras por ser demasiado borrosas, otros por descubrirse causadas por objetos conocidos y otras por ser bulos. Durante varias décadas existía cierta lógica sobre la insistencia de fotos detalladas. Hasta comienzo del siglo XXI, las cámaras eran voluminosas y no muchas personas tenían una y menos aún la llevaban consigo a todas partes. En los años 70 se comentaba que nunca había sido posible grabar ni fotografiar un accidente aéreo ni automovilístico en el momento de producirse. Sin embargo, con la proliferación de las televisiones locales y después la tecnología digital, millones o miles de millones de personas llevan a todas partes consigo cámaras de cierta calidad en los teléfonos móviles y, sin embargo, no aparece una prueba incuestionable de visita extraterrestre. La ovnilogía esgrime argumentos más persuasivos que demostrativos. Académicos muestran la falacia del residuo como el principal de dichos argumentos persuasivos. Según esta falacia, siempre queda un porcentaje de casos sin explicación. Dichos casos inexplicados son la prueba de que aún existe algo misterioso e incluso por encima de la capacidad del ser humano. Dicho argumento ha sido respondido indicando que no hay nada de anormal en la existencia de un pequeño porcentaje de casos no resueltos. En cualquier disciplina, con suficiente número de investigaciones, siempre quedan algunas que no han podido ser aclaradas, por distintos motivos. Existen crímenes sin explicación y accidentes de lo que no se conocen sus causas, lo que no es una demostración de la existencia de hombres lobos o cualquier otro ser demoníaco. Unido al punto anterior, científicos como Javier Armentia han indicado que la ovnilogía no ha reportado conocimiento alguno. En el supuesto de que la causa última fueran visitas extraterrestres, la ovnilogía no ha revelado la existencia de ningún exoplaneta, ni ha dado pista para detectar ninguna señal inteligente, ni ha realizado aportes en metalurgia, aeronáutica, microelectrónica, propulsión. En los años 70, la empresa Avro Aircraft investigó si la forma de platillo podía ofrecer mejores prestaciones aéreas que otras configuraciones. Estados Unidos retomó la investigación y siguió financiando los prototipos, pero estos nunca se acercaron a las capacidades esperadas, además de ser sumamente inestables. Una de las razones de los escasos aportes de la ovnilogía la da Luis Alfonso Gámez, al indicar que la literatura ufológica siempre ha ido por detrás de la ficción científica. Así, los mensajes para preservar el planeta fueron divulgados anteriormente a los contactados en películas como Ultimátum a la Tierra,
lo mismo que las abducciones, que habían aparecido en revistas décadas antes que el matrimonio Hill dijeran que habían sido introducidos en un platillo volador. Por último, otra de las objeciones a la omnilogía radica en que no persigue obtener nuevos conocimientos, sino el lucro personal de los más conocidos ufólogos, por medio de creación de movimientos esotéricos, conferencias e ingresos por publicaciones de todo tipo. Pese a ello, autores escépticos como el mencionado Gámez hacen una salvedad y reconocen que se pueden encontrar ufólogos serios que buscan ampliar el conocimiento, pero, generalmente, la seriedad de un ufólogo es inversamente proporcional a su volumen de venta, apunta el autor español. Fernando L. Frías ha constatado que no se trata solo de divulgar historias sin verificar, se trata incluso de inventar historias como una práctica regular e incluso cotidiana. Los encuentros cercanos. En ovnilogía, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona es testigo de la presencia de un objeto volador no identificado, ovni, y, en ocasiones, de sus hipotéticos ocupantes. Esta terminología y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek y apareció por primera vez en un libro escrito por él en 1972. En esa obra introdujo los 3 tipos básicos de encuentros posibles. Las categorías adicionales fueron agregadas posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos. El nombre de la película de Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977, está basado en la escala original de Hynek. Los avistamientos a más de 150 metros, 500 pies, de distancia, son clasificados como discos diurnos, luces nocturnas, informes visuales o por radar, etc. Los menores a distancia se clasifican en los distintos subtipos de encuentros cercanos. Hynek y posteriormente otros autores argumentan que los encuentros cercanos auténticos deben darse a esa distancia aproximadamente como máximo, para así reducir y posteriormente eliminar la posibilidad de confusión de una aeronave convencional o algún fenómeno meteorológico como nubes de forma inusual, o sideral como la caída de un meteorito o de una estrella fugaz. Encuentros cercanos del primer tipo. Implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores u objetos volantes de forma de cigarro o habano, etc. Luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana. Encuentro cercano del segundo tipo. Corresponde a la observación de un ovni junto a una evidencia física de su aterrizaje o, en su defecto físico sobre una superficie. Puede implicar calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia a los motores de automóviles, por ejemplo, o a la recepción de ondas hertzianas provenientes de transmisiones radiales o de televisión abierta. De este último caso, el testigo puede llegar a experimentar una pérdida de tiempo. Se cree y atribuye, pese a que ha sido demostrado como falso, que los famosos círculos en los cultivos, en inglés crop circles, aparecidos en gran parte del mundo, sobre todo en Gran Bretaña desde fines de los años 80, pertenecen a esa categoría. Encuentro cercano del tercer tipo. Es la observación de un ovni junto a entidades biológicas, llamadas originalmente seres animados por Hynek. Él escogió a propósito esa denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, y así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres. Incluso Hynek escribió en su libro de 1972 que sentía disgusto por ese tipo de informe, pero que sin embargo sentía la obligación científica de incluirlos, ya que, si bien representaban una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis, se trataba de un porcentaje mensurable de ellos. Subtipo de Blecher. El ufólogo Ted Blecher propuso dividir los encuentros cercanos del tercer tipo de la escala original de Hynek en 7 subtipos específicos. A. Una entidad biológica extraterrestre observada dentro de un ovni. B. Una entidad biológica extraterrestre observada tanto dentro como fuera de la nave. C. Una entidad biológica extraterrestre observada fuera del ovni, no entrando ni saliendo del mismo. D.
observación de una entidad biológica extraterrestre, pero sin poder divisar su nave. No obstante, este subtipo implica el reporte de actividad ovni en el área en el momento cercano en el tiempo. Observación de una entidad biológica extraterrestre, también sin divisar su nave. A diferencia del subtipo anterior, el D, no se debe haber reportado actividad ovni en un momento cercano al del incidente en cuestión. F. No se avista nave ni entidad alguna, pero el sujeto experimenta algún tipo de comunicación inteligente, vía telepática o extrasensorial. Equivale a lo que algunos autores posteriores a Hynek definen como encuentro cercano del quinto tipo. G. Secuestro o adopción, traducción literal del inglés, por lo que en este caso este subtipo equivale directamente a un encuentro cercano del cuarto tipo. Los subtipos D, E y F, al no incluir el avistamiento de nave alguna, pueden considerarse como no estrictamente relacionados al fenómeno ovni. Extensión posterior de la escala de Hynek. Encuentro cercano del cuarto tipo. Este tipo se puede doblar en dos variantes. Primero, la principal y más difundida, que involucra el secuestro, en inglés abduction, de un ser humano por parte de supuestos extraterrestres. 2. La variante secundaria, en la que una persona voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena. Encuentro cercano del quinto tipo, creada por Stephen M. Greer, del grupo SETI. Esta es tal vez la categoría más polémica y cuestionable, ya que es muy difícilmente contrastable, e involucra el contacto telepático consciente y voluntario con supuestas entidades biológicas extraterrestres, quienes alegan haber realizado este tipo de comunicación mental o extrasensorial se autodenominan contactados, en inglés contactees. Encuentro cercano del sexto tipo. Es la muerte de un ser humano o un animal relacionado con los avistamientos de ovni, aunque esto también puede estar dentro de lo que sería un ejemplo de un encuentro de segundo tipo. Encuentro cercano del séptimo tipo. Es la creación de un híbrido humano extraterrestre, tanto como por reproducción sexual o por métodos artificiales. Encuentro cercano del octavo tipo. Este encuentro, definición aportada por el ufólogo argentino Orlando Jiménez Hazán, fundador de Agrupación Tucumana de Información del Fenómeno OVNI, ATIFO, indica que el octavo tipo es aquel que se produce cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otros planetas. Este tipo de encuentro se diferencia del encuentro cercano del quinto tipo porque para poder contactar se requiere de una preparación previa, ya sea a través de meditación, de ubicarse en un lugar geográfico determinado o cualquier tipo de prerequisito al contacto. El encuentro del octavo tipo versa sobre la conexión permanente, también telepática, entre seres de otros planetas y personas terrícolas, en la que existe un flujo de intercambio de información que permite a los seres conectados poder comunicarse uno con el otro cada vez que lo deseen. La conexión se produce porque así lo ha determinado el ser del otro planeta, escogiendo a la persona con quien mantendrá esta conexión. Encuentro cercano del noveno tipo y final, definido por el ufólogo argentino Daniel Ernesto Fernández Caselia. Indica que a diferencia de lo expuesto en los tipos de encuentro 2 y 6, que involucran la muerte de un ser humano por impericia, o un acto volitivo espontáneo de autodefensa, un hecho casual, involuntario y o fortuito por parte de los abductores, el noveno tipo de encuentro es aquel que se da cuando un ser humano es abducido con el fin de extraerle órganos, tejidos blandos y tejido hemático, mediante violencia, por succión, perforaciones, cortes, introducción de elementos punzocortantes en las cavidades del cuerpo por cualquier medio o tecnología, en vida de sin posibilidad de defensa alguna y aportando un dolor tan insoportable que deviene en la muerte por paro cardiorrespiratorio de la víctima, por lo que infiere homicidio calificado con premeditación y alevosía. El fin de este tipo de abducción es sustraer partes del cuerpo y quitar la vida a la persona de manera inmisericordia e ignorando deliberadamente su sufrimiento. Y esto es todo, amigos. Aunque la omnilogía no cumpla con muchos requisitos que exige la ciencia oficial, es obvio que el objeto de estudio es elusivo y solo puede observarse a la distancia. Hay que darle tiempo para que desarrolle métodos de estudio más acorde con lo que pide la ciencia.